Entonces, buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos han dado para dar algunas recomendaciones sobre la preparación para el regreso a la presencialidad en la iglesia. Con el pastor se ha discutido lo importante que es el regreso a la presencialidad. Muchos hermanos han estado atentos a el momento en el que debemos iniciar las reuniones presenciales. Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta que la iglesia tiene que estar preparada. Primero, por razones legales, el gobierno nacional y el gobierno local han definido algunas condiciones para todas las instituciones que deseen abrir sus puertas. Y segundo, la segunda razón por la que la iglesia debe estar preparada es porque es necesario reducir el riesgo de contagio o de brotes en esas instituciones que están abriendo. Entonces, el objetivo de la presentación que les voy a hacer es contarles algunas de las medidas generales que se deben tener medidas generales que se deben tener para el regreso a la presencialidad y algunas cosas que son importantes que todos conozcan previo a la preparación del protocolo. Es necesario comentar que el protocolo detallado se está escribiendo en este momento. Por lo tanto, no les voy a dar todas las recomendaciones específicas el día de hoy. Va a haber una nueva sesión en la que se va a informar las medidas ya detalladas. Por ahora, la intención es que podamos saber todos cuál va a ser la nueva realidad que vamos a empezar a vivir de los cultos presenciales en el contexto de la pandemia del coronavirus y cuál sería la manera en que de manera segura se podría regresar a esa nueva realidad. Entonces les voy a dar algunos mensajes claves. No es una presentación muy larga. La idea es dar algunas ideas generales. Si alguno de los hermanos tiene preguntas adicionales o queda con preguntas adicionales, podríamos resolverla, pueden hacerlas en el chat en YouTube o si no enviarlas por WhatsApp y las podemos resolver en la siguiente sesión. El primer mensaje que es necesario que todos entendamos es que el virus no se ha ido. El hecho de que el gobierno haya tomado la decisión de abrir y de progresivamente entrar a la normalidad no quiere decir que el virus no esté presente aún. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde febrero, marzo más o menos que inició la pandemia en Colombia hasta el día de hoy? Lo que ha ocurrido es que efectivamente muchas personas se han infectado con el virus. Efectivamente, la mayor parte de esas personas han sido asintomáticas. Efectivamente, hay un porcentaje considerable, alrededor del 25% de personas que han tenido síntomas. De esas personas que han tenido síntomas, la mayoría han tenido síntomas leves y efectivamente ha habido un porcentaje menor, alrededor de un 5% de personas que han tenido enfermedad grave y que de esas personas que han tenido enfermedad grave, muchas han fallecido. Ese comportamiento que ha tenido la epidemia se seguirá manteniendo en en los próximos meses. Nosotros no esperamos desde el sector salud que las cosas cambien radicalmente. Lo que sí ocurre es que a medida que progresa la infección por el virus o la transmisión del virus, menos personas se hacen susceptibles, es decir, aquellos que ya están infectados tienen una probabilidad mucho menor de volverse a infectar y en consecuencia de tener enfermedad grave. Pero las personas que no se han infectado pues siguen teniendo ese riesgo. Como el número de personas que se ha infectado ha crecido, eso quiere decir que el número de personas que están protegidas por el virus es
mayor en la población, no es igual que como cuando empezó la pandemia. Entonces, el mensaje general es que el virus no se ha ido, lo que ha cambiado es la inmunidad en la población al virus, pero el virus no se ha ido. También, ¿qué quiere decir? Que aquellas personas que no se han infectado son personas que todavía son susceptibles a adquirir el virus. ¿Listo? Ese es un mensaje general. En consecuencia, ¿qué es lo que debemos considerar para volver a la vida normal? Que debemos seguir tomando las medidas de precaución, las medidas generales de precaución. ¿Y cuáles son esas medidas generales de precaución? Aquí ustedes ven una. Una de esas medidas el, es que se mantenga la distancia social entre todas las personas. Entonces es muy importante y como primera medida mantener el distanciamiento social. ¿Cuál es la recomendación? Es que en general en espacios cerrados haya una distancia alrededor mío de 2 metros. Sin embargo, en los lineamientos de la Secretaría de Salud lo que dicen es 2 metros laterales, o sea, a mi lado no puede haber personas en un espacio de 2 metros y 1 metro adelante y 1 metro atrás. Eso es importante porque ustedes cuando regresen a la iglesia van a ver que las bancas van a estar dispuestas de tal manera que permitan guardar esa distancia. Esa distancia la ha definido las secretarías de salud de Bogotá y el Ministerio de Salud en sus lineamientos. ¿Qué medida adicional? El aseo o higiene de las manos. Entonces, el aseo con agua y jabón por 20 segundos de que se pueda acceder al agua y al jabón. Si no es posible acceder a agua y jabón, se puede usar el alcohol glicerinado del 60%. Otra medida adicional que debe seguir teniendo en cuenta y se debe seguir aplicando es el uso correcto del tapabocas. Es muy importante, como ustedes ven, que el tapabocas cubra nariz y boca, no que cubra solamente la boca o que cubra solamente la nariz o que esté debajo del mentón, sino que cubra nariz y boca todo el tiempo, siempre que estemos en un espacio cerrado y en nuestro país, en espacios abiertos también se recomienda el uso correcto del tapabocas. Y la última medida es no salir de casa si no es necesario. Esa es una medida que se debe tener, que debe ser general y se debe tener en cuenta. El regreso progresivo a la normalidad lo que nos indica es que efectivamente hay ciertas actividades que son indispensables y que por lo tanto se recomienda que las personas que salgan tomen las medidas anteriores, pero cuando esas medidas, cuando esa actividad que yo voy a realizar no es indispensable, la recomendación es no salir de casa, ¿sí? Yo sé que hoy día hay confusión y todos podemos estar confundidos porque el comportamiento general que se ve en la población es que no acatan muchas o ninguna de estas medidas. Vemos que la gente se reúne, hace fiestas, hace reuniones, no usa el tapabocas cuando toman trago. Bueno, las medidas o el seguimiento a estas medidas no ha sido el óptimo en la población. Eso no quiere decir que el riesgo no exista, porque no vemos entonces que se están muriendo todos ya, sino eso quiere decir que existe la posibilidad de que el número de contagios aumente de manera progresiva en los próximos meses, que aumente el número de enfermos graves y que es posible que tengamos que volver a una situación de emergencia y de aislamiento estricto más temprano de lo que el gobierno está esperando. Eso no lo puede predecir nadie, pero esa es una posibilidad muy grande en este momento considerando el comportamiento de las personas. ¿Qué quiere decir también? Quiere decir que nosotros podemos ser ejemplo de buen comportamiento y de seguimiento a las normas y a la autoridad de consideración
por la salud de los demás y de la salud de la población. Entonces, las recomendaciones generales siguen siendo vigentes, siguen siendo permanentes y creo que nosotros estamos llamados a dar ejemplo, además en situaciones como esta. ¿Cómo puedo saber si yo puedo volver en este momento a la iglesia? Porque desafortunadamente hay algunas personas que en este momento no pueden asistir a la iglesia y la razón tiene que ver con que puede que seamos riesgo para otras personas o que yo mismo tenga un riesgo muy alto para tener enfermedad grave. Esto no quiere decir que no puedan volver más adelante. La idea y la intención es que esto sea algo progresivo. Como es la primera vez que va a abrir sus puertas la iglesia después de mucho tiempo en medio de una pandemia, lo que hay que hacer es ser precavidos. Lo que tenemos que hacer es primero evaluar cuál es el comportamiento de la transmisión en la iglesia una vez se regrese y dependiendo de ese comportamiento y del comportamiento en la comunidad en general, vamos a ir dando o se va a ir dando ingreso y acceso a todas las personas. Pero la idea es que al final, aún en el contexto de pandemia, podamos volver todos a la iglesia, pero tenemos que ser precavidos y hacerlo progresivamente y tener un poco de paciencia en esta situación. ¿Cómo yo lo defino? Yo lo veo como un semáforo, un rojo, un amarillo y un verde. Hay algunas personas que tienen bajo riesgo, son los que tienen vía libre en verde. Hay otras personas que tienen un riesgo medio amarillo y que tienen que evaluar algunas preguntas antes de tomar la decisión de volver. Y hay otras personas que tienen un riesgo alto. Quiere decir que en este momento deben restringir sus salidas y su exposición en situaciones de muy alto riesgo. Ustedes tienen que entender que el hecho de que la iglesia esté de que la iglesia esté sea un recinto cerrado, que no tiene una ventilación o un sistema de ventilación uniflujo, hace hace que el estar en la iglesia implique un riesgo alto de transmisión de coronavirus en caso de que, por ejemplo, alguno de los hermanos asintomático puede ser esté llevando el virus. ¿Quiénes no pueden volver aún a la iglesia? ¿Cuál es ese grupo de personas que no pueden volver? Esto son lineamientos nacionales y mundiales también. Ya les voy a indicar la razón. ¿Quiénes no pueden volver? Los mayores de 60 años por ahora, personas con cualquiera de las siguientes condiciones que ustedes ven aquí: cáncer, enfermedad renal crónica, o sea, que estén enfermos de los riñones de manera crónica, que vayan a diálisis, enfermedad pulmonar crónica, que tengan enfisema pulmonar o bronquitis crónica, personas que tengan enfermedad cardíaca que genera incapacidad permanente, es decir, que tengan falla cardíaca o que tengan una miocardiopatía, se llama. Esas dos condiciones en general tienen y que generen incapacidad, es decir, que la persona no pueda trabajar, no pueda, por la enfermedad cardíaca, no pueda respirar bien o que se le hinchen demasiado las piernas por la enfermedad cardíaca, que se ponga morado, tenga cianosis, se llama. Obesidad también, esto es que tengan un índice de masa corporal mayor de 30 y eso yo lo puedo calcular, o si yo tengo obesidad puede que el médico ya me haya dicho que yo tengo obesidad. Se calcula el peso sobre la estatura al cuadrado, si eso da mayor de 30 quiere decir que tiene obesidad y esa persona debería restringir su asistencia a la iglesia y tomar medidas adicionales para evitar el contagio de coronavirus. La razón es porque en el mundo, entre los grupos de personas que más han tenido enfermedad grave y que más se han muerto, son personas que tienen obesidad también. Tabaquismo crónico, personas que sean fumadores crónicos, que fumen cigarrillo o fumen todos los días, tienen que restringirse, y aquellos que tengan diabetes.
¿Cuál es la razón por la que estas personas no deben ir en este momento a la iglesia? Primero, porque es una condición o es un escenario de alto riesgo de transmisión, porque van a estar reunidas un grupo de personas en un espacio cerrado, restringido, con una ventilación que no es la mejor. La razón es porque, y esto es básicamente cada una de las barras implica, abajo están los grupos de edad, indican cuántas personas, estos son datos de Estados Unidos, se han enfermado y que han requerido hospitalización cuando les ha dado coronavirus. Aquí lo que me interesa que ustedes vean es que a medida que aumenta la edad, el número de personas o el porcentaje de personas que se enferman gravemente aumenta progresivamente. Entonces, de una persona mayor de 60 años o del grupo de personas mayores de 60 años, de 100 personas que se enferman con coronavirus, alrededor del 45%, o sea, un poco menos de la mitad, pero sigue siendo un porcentaje alto, tienen enfermedad grave, igual que las personas que tienen las enfermedades que les acabo de mencionar. No así con las personas o los adultos jóvenes, que ya no es el 45% que tienen enfermedades graves, sino es alrededor del 5% de personas que se enferman con coronavirus. Entonces, ese es el grupo de más riesgo. Entonces, definitivamente en este momento, las personas que tengan esas condiciones, se recomienda que no vayan a la iglesia, que no vayan al culto. Obviamente, pues si alguna persona va a ser difícil que le digan que no puede entrar. Sin embargo, yo creo que va a ser difícil para los hermanos que estén presentes, porque van a saber que la persona que vaya, pues puede que ellos la estén poniendo en riesgo. Entonces la relación no va a ser fácil en el momento del culto. Digamos que se puede afectar la conciencia de muchos hermanos que entren en contacto con las personas que estén con alto riesgo, porque pues yo en particular tendría la disquisición de si podría entrar en contacto estrecho o no con esa persona, y también si en esa situación puede enfermarse esa persona, y tendría que decirle que pues que tendría que no ir. Eh, Ahora, ¿quiénes están en el grupo de riesgo medio? ¿Qué quiere decir grupo de riesgo medio? Que son personas que no es que necesariamente deban evitar ir, que dependiendo de ciertas preguntas que ya vamos a ver, pueden considerar ir a la iglesia, obviamente tomando y siguiendo todas las medidas de precaución. ¿Cuáles son esas personas que podrían asistir pero deben considerar su riesgo? Que tengan enfermedad crónica del hígado, que tengan cirrosis o un hígado graso, por ejemplo, que tengan un antecedente de enfermedad cerebrovascular, que hayan tenido un infarto cerebral, personas que tengan hipertensión arterial. En realidad este grupo se ha considerado, yo lo quise traer acá, sobre todo por esto, por las personas que tienen hipertensión y que tienen asma moderado grave. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona soy joven y tengo asma, y mi asma no es grave, es decir, no tengo síntomas permanentemente, y no he tenido hace mucho tiempo crisis graves, sino solamente tengo síntomas leves, a veces me da tos seca. Ese grupo no es de alto riesgo. Ese grupo de personas podrían considerar ir a la iglesia, y dado que su riesgo no es alto. Lo mismo las personas con hipertensión arterial, que son menores de 60 años, podrían considerar ir, dependiendo de algunas de las preguntas que más adelante vamos a revisar. El embarazo también es una condición, y depende del tipo de embarazo, depende de la edad de la mamá, depende de los riesgos de la mamá y del bebé también. Se puede considerar, asistir o no. Las personas que tienen demencia también. Entonces, ¿cómo sé finalmente si puedo asistir? Entonces, ¿qué preguntas debo hacerme? Primero, ¿soy de los grupos de mayor riesgo? Entonces ya vimos mayores de 60 y las condiciones de la primera diapositiva: cáncer,
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, discapacitante, obesidad, las otras condiciones. Esa es mi pregunta. ¿Qué otra pregunta tengo que hacer para saber si puedo ir? En los últimos 15 días he estado con personas con gripa o síntomas respiratorios. Entonces aquí, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que la manifestación del coronavirus, como ya les decía, puede ir de no tener síntomas, pasando por una gripa, es decir, el coronavirus puede dar síntomas de gripa. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona tiene gripa, existe en este momento en Colombia y en todo el mundo una alta probabilidad de que esa gripa sea este coronavirus, y también esa persona o el coronavirus puede dar síntomas graves. ¿Qué quiere decir? Que no todos los que tienen coronavirus tienen síntomas graves. Entonces, si yo he estado en contacto en los últimos 15 días en contacto cercano, es decir, por más de 15 minutos en un espacio cerrado con esa persona, sin tapabocas, eso me pone en alto riesgo de coronavirus. Y si en esos últimos 15 días, así yo no haya tenido síntomas, debo evitar asistir a la iglesia. En los últimos 15 días he estado cerca por más de 15 minutos con una persona que haya sido diagnosticada con COVID-19. Entonces, si yo he estado en contacto cercano con una persona o con gripa o que le hayan diagnosticado COVID-19, es una indicación de aislamiento en esos dos casos. He sido diagnosticado con COVID en los últimos 15 días. Esto es una situación o son preguntas de responsabilidad con mis hermanos también. ¿Por qué razón? Porque si yo en estas tres últimas preguntas he respondido sí, tengo una alta probabilidad de contagiar a las personas con las que esté en contacto. Y si yo voy a la iglesia en la que se pueden cantar, obviamente con el tapabocas, pero que voy a estar en un espacio cerrado con varias personas, tengo alto riesgo de contagiarlos. Entonces, las últimas tres preguntas son de responsabilidad con los hermanos. La primera pregunta es de responsabilidad conmigo mismo. En estos casos, si responden sí a cualquiera de esas preguntas, no solamente, no tiene que ser a todas, sino si responde así a una sola de estas preguntas, esta persona debe no asistir a la iglesia. Cuando se vuelva al culto, la idea es que los asistentes de culto, las personas que sirvan en los cultos, deben estar pendientes de que las personas que lleguen no tengan síntomas respiratorios, y van a hacer estas preguntas antes del ingreso para verificar que efectivamente la persona pueda ir. Si alguna persona llega a la iglesia y resulta que alguna de estas preguntas es afirmativa o se responde sí, existe la probabilidad de que no lo dejen entrar a la iglesia. Si la respuesta es no a todas esas preguntas, ¿cuál es la siguiente pregunta que yo me tengo que hacer? ¿Soy del grupo de riesgo intermedio? ¿Qué quiere decir que soy del grupo de riesgo intermedio? Aquí ustedes ven la condición. Si la respuesta es sí, entonces tengo que hacerme estas preguntas. ¿Convivo o tengo que estar en contacto permanente con personas que tienen un riesgo alto de enfermedad grave? ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con que yo sea una enfermedad, una persona de riesgo alto, sino si yo convivo con una persona que tiene un riesgo alto de enfermedad grave. Entonces puede que en mi casa o yo conviva con una persona mayor de 60 años o conviva con una enfermedad que tiene una enfermedad crónica, o que tiene una enfermedad cardíaca. Entonces, así esa persona no vaya a la iglesia, si yo me expongo, si yo tengo riesgos, pues entonces voy a poner en riesgo a esa persona, y si tengo riesgo de contagiarla, pues entonces algunas personas toman la decisión de no exponerse. Sí, un ejemplo es mi caso, por ejemplo, que mi esposa está embarazada y su embarazo no es de riesgo bajo, y exponerme yo implica exponerla a ella y exponer al bebé. Entonces,
yo debo pensar si es razonable asumir el riesgo de asistir o no, si es sabio hacerlo en este momento. Entonces, si la respuesta es que yo convivo, que tengo que estar en contacto o que soy una persona de riesgo medio, me tengo que hacer dos preguntas. Entonces, primero, ¿he tenido que estar en situaciones de mayor riesgo que el de la iglesia? Y me estoy tomando las medidas de bioseguridad en serio? Entonces, ¿por qué estas preguntas? Por ejemplo, si yo soy hipertenso o hipertensa y resulta que tengo que ir a trabajar todos los días, tengo que subirme en Transmilenio todos los días, en donde yo sé, o todos los que se suben en Transmilenio sabemos que las personas en general no guardan la distancia, no se colocan bien el tapabocas. Entonces ahí yo tengo que pensar, bueno, ¿será que la iglesia realmente me pone en riesgo mayor al riesgo que yo ya estoy asumiendo? Esa es una pregunta. Si la respuesta es que la iglesia no me pone en mayor riesgo, además porque la intención es que en la iglesia se tomen todas las medidas para minimizar la probabilidad de que haya algún contagio, entonces yo digo, existe menos riesgo en algo que yo estoy haciendo una vez por semana, que es muy importante, comparado con el riesgo que estoy tomando todos los días. O si tengo que estar en situaciones como estar en lugares donde hay reunidas muchas personas, pero yo veo que nadie todas las medidas, yo creo que es más probable que en la iglesia seamos más disciplinados y tomemos las medidas que en otros contextos. Entonces, tengo que hacerme esa pregunta. Ahora, si estoy tomándome las medidas de bioseguridad en serio, ¿esto por qué? Porque la idea es que si yo asisto, si yo tengo hipertensión o si tengo asma o si tengo enfermedad del hígado crónica, lo que debo considerar es que las medidas que debo tomar en la calle deben ser mayores. Entonces debo ser más juicioso usando el tapabocas, lavándome las manos sobre todo, estando atento a mis síntomas y no saliendo de mi casa si llego a tener síntomas respiratorios o si estoy en contacto con personas que tienen COVID o que tienen síntomas respiratorios, pues debo cuidar a los demás y cuidarme a mí mismo. Entonces, esas son las preguntas. Nadie, digamos que la vida y la situación particular de cada uno la debe evaluar cada quien. Los grupos de más alto riesgo, ya sabemos definitivamente no, la recomendación es que no asistan, pero el resto de personas tienen que evaluar su probabilidad y su vida cotidiana para definir si deciden ir o no a la iglesia en este momento. ¿Qué es lo que se espera que ocurra? Lo que se espera que ocurra es que empecemos en el grupo de personas que deseen ir, que empecemos a asistir a la iglesia. Una vez empiece a asistir y se empiece a entender cómo debe ir funcionando la iglesia y se vaya viendo cómo se comporta la pandemia o la transmisión del virus en la comunidad, podemos ir empezando a flexibilizar más las medidas y con las mismas precauciones empezar a aceptar las personas que están en los grupos de más alto riesgo, porque qué puede pasar y qué es lo que estamos observando en otros países. Por ejemplo, en Europa, en España y en Francia, lo que se está viendo es que abrieron las puertas, salieron a verano o a vacaciones, todo el mundo empezó a reunirse, a regresar a su vida normal y lo que empezaron a ver es que el número de casos en las últimas semanas ha aumentado y en algunos países y en algunas ciudades están empezando a cerrar nuevamente, están empezando a cerrar nuevamente, perdón un segundo, están empezando a cerrar nuevamente, eh, están empezando a cerrar nuevamente las puertas y a restringir la salida, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser esa nueva realidad y cómo puede ser esa nueva realidad? Perdón un segundo.
Hermano Felipe, Sí, en YouTube perdón. hacen una pregunta, no sé si se la leo de una vez. Sí, O, si quiere. ok. Ajá, Dice la hermana Alba Laverde. sí. Buenos días, hermano Felipe. Mi pregunta es la siguiente. La rinitis y tener la nariz tapada y estornudando frecuentemente por causa del clima y los dolores fuertes es un síntoma respiratorio. Sí es síntoma respiratorio, pero eso, si yo estoy seguro que eso es por alergia, no es un síntoma respiratorio que me impida ir a la iglesia o que me impida entrar en contacto con otras personas. Si yo sé que es exposición a ciertos ambientes o a ciertas situaciones, no es uno de los síntomas que me diga que no puedo estar en contacto con otras personas. Ahora, si yo no estoy seguro si es alergia y esos síntomas respiratorios son de nueva aparición y están asociados con malestar general, con fiebre, con dolor de garganta, con dolor de oído, entonces esos síntomas ya son indicativos de infección y como esa infección puede ser coronavirus, eso sí me lleva a restringirme. Entonces, eh, perdón un segundo, voy a seguir para avanzar. Pueden allí colocar más preguntas si tienen la necesidad. Entonces, ¿cómo va a ser o cómo se va a empezar la nueva realidad? Tomando las precauciones, una de las primeras medidas que se va a tener es la restricción en el uso de personas que van a la iglesia. El aforo aproximado el aforo aproximado que tiene la iglesia para poder guardar las distancias es alrededor de 30 personas. Sin embargo, hay que evaluar la disposición de las sillas y es posible que se acepten un poco más de personas, pero aproximadamente es de 30 personas. Quiere decir que si hay más de 30 personas que vayan a ir, existe la posibilidad que se necesite más de un servicio. Debe haber un registro previo antes del ingreso para poder planear cuántos servicios se necesitan y cuántas sillas se van a disponer. Debe haber un registro cada semana de las personas que vayan a ir a la iglesia. Cada persona que vaya y que se registre debe tener una confirmación. Y se va a llamar a ver el listado en el momento del ingreso para estar seguro de que las personas las personas no que vayan sean las que efectivamente se registraron. El ingreso debe ser puntual y ágil. La idea es que el tiempo que las personas estén al interior de la iglesia sea restringido, sea limitado. La idea es que el culto, el servicio debe durar máximo una hora. No debe haber más de una hora, quiere decir que no va a haber escuela dominical y además culto o predicación, sino solamente la predicación. La idea es que todos ingresemos al tiempo o ingresemos progresivamente en un tiempo limitado, o sea que haya un tiempo de 10 minutos para ingresar a la iglesia y luego el tiempo del servicio. ¿Qué otras reglas se deben seguir? La socialización debe ser mínima. Poder guardar la distancia social hace que no podamos hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia y es que en el intermedio socializar o en la entrada quedarnos hablando con las otras personas o a la salida hacer aglomeraciones en la entrada y quedarnos discutiendo y dialogando con los demás. La idea es que asistimos al culto, socialización mínima, nos saludamos, dos o tres preguntas con la distancia pertinente y nos vamos cada uno para su casa. No comer ni distribuir alimentos es importante porque eso implicaría quitarnos el tapabocas, eso implicaría tener que intercambiar saliva también, porque vamos a con algo que llevamos a nuestra boca, tener que tocar
elementos que se distribuyan a toda la congregación. Entonces, eso implica también que la Santa Cena por el momento no se puede compartir. Como ya les decía, la salida debe ser muy rápida, sin aglomeraciones en la entrada, y lo ideal es no llevar niños menores de 7 años o que vayan al colegio. Respecto a los niños, hay una consideración, y es que en general los niños tienen un riesgo muy, muy, muy bajo, son los que menor riesgo tienen de sufrir enfermedad grave. No quiere decir que no haya niños que hayan sufrido enfermedad grave, eso es cierto, pero tienen el menor riesgo de toda la población. En el caso de los niños menores de 7 años, la recomendación es no llevarlos porque es difícil controlar el movimiento y el comportamiento al interior de la iglesia de los niños. Entonces es mejor que no tengan que incomodarse y en consecuencia ir detrás del niño por todo lado y entrando y saliendo, sino que, estén tranquilos y dispuestos a escuchar la predicación presencial. También aquí yo coloqué una recomendación, es que vayan al colegio. O sea, si tengo un niño mayor de 7 años que puede ir, porque ya sé que se va a quedar en su silla y que va a escuchar y se va a alimentar de la palabra, pero que va al colegio, quizás el hecho de que vaya al colegio lo pone en un riesgo adicional. Entonces, en este momento es preferible que si el niño va al colegio presencial, que no asista a la iglesia en ese momento. Entonces, esas son las recomendaciones generales. Hay dos preguntas. Una es, ¿qué pasa con las personas que tienen hipotiroidismo? Si la persona que tiene hipotiroidismo no tiene obesidad, no es de alto riesgo ni de riesgo medio, es de riesgo bajo, si no tiene ninguna complicación por el hipotiroidismo. La rinitis sería considerado como riesgo medio, entonces no, la rinitis alérgica no es riesgo medio. La rinitis alérgica es riesgo bajo. Lo que genera riesgo alto o que me prohíbe ir a la iglesia es tener síntomas respiratorios nuevos asociados a malestar general, a dolor de garganta, si aparece una tos nueva que no tenía antes. Eso hace que yo no pueda ir en ese momento hasta que no sepa exactamente qué es. ¿Cuál es la recomendación? Si yo tengo la duda, si no estoy seguro, consultar al médico, o nos pueden consultar a nosotros también, y podemos evaluar y indicarle a la persona cuál es la mejor conducta a seguir. Como ya lo habíamos dicho desde antes de la pandemia, mi esposa y yo estamos siempre atentos y disponibles para todos los que lo necesiten y que tengan alguna pregunta a través de la mayoría, creo que tienen nuestros datos, pueden contactarnos sin ningún problema. ¿Cuál es entonces el último mensaje? El último mensaje es no olvidar siempre las medidas básicas: distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado frecuente de manos, uso de alcohol glicerinado al 60%, no salir de casa si no es necesario, o si tengo síntomas respiratorios que aparecen nuevo y que yo creo que pueden ser resfriado o gripa, o que pueden ser consecuencia de una infección respiratoria, entonces lo mejor es no salir. Esas son las recomendaciones finales. Muchas gracias. La idea es que en las próximas reuniones, antes de volver a la iglesia, como les digo, se está diseñando el protocolo. En las próximas reuniones vamos a dar ya las indicaciones detalladas de las medidas la manera en que se va a ingresar a la iglesia, qué comportamiento se debe tener al interior y otras adicionales. Se va a enviar, algunas personas han respondido la encuesta de asistencia probable. Esta primera encuesta no es el registro, esta primera encuesta es para saber más o menos cuántas personas podrían ir e irían a la iglesia. Entonces, las personas que ya después de esta información consideren o creen que puedan ir, por favor llenan la encuesta. Yo en el transcurso del culto, voy a volver a colocar el link en el chat, y si no lo tienen, se comunican con el pastor y él se los envía sin ningún problema. Muchísimas gracias y buen día.